Bienvenidos a un nuevo especial de Realpolitik Televisión. Hace algunos meses tuvimos la posibilidad de adentrarnos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, que tiene lugar al sur del Cáucaso, y en aquella ocasión charlamos con las dos partes que participaban del conflicto, por un lado con la embajadora de Armenia y por el otro lado con el embajador de Azerbaiyán. Actualmente ese conflicto, ese capítulo de la historia de Karabaj se cerró y comienza un nuevo capítulo que es el de la reconstrucción de Karabaj, que encontró la paz gracias no solamente al acuerdo de las partes, sino también a la intervención de la comunidad internacional. Y para charlar sobre esto estamos acompañados del embajador de Azerbaiyán en Argentina, Rashad Aslanov, a quien le agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias Santiago. Contanos para comenzar, ¿cómo han vivido en Azerbaiyán el conflicto? ¿Cómo se ha vivido? El conflicto duró 30 años casi y no fue los años buenos, fue los años de desafío, porque de esos territorios que quedaban bajo de ocupación tuvimos más de 1 millón de refugiados desplazados. Entonces, para acomodar 1 millón de habitantes que perdieron todo, menos su vida, ellos encontraron su, nuevo alojamiento inferior del Estado. Algunos de ellos vivieron en vagones, etc. Entonces tenían una vida muy mala en los primeros años después de la ocupación. Pero el gobierno tomó una firme decisión para ayudarlos, para acomodarlos. Hicimos mucho esfuerzo que ellos al menos pueden vivir su vida normal. Por ejemplo, podemos destacar cosas que muchos de estos desplazados se escaparon cuando tenían 5, 3, 2 años de Karabaj. Ahora trabajan en embajadas de Azerbaiyán, trabajan en el gobierno, están composer, poetas, etc. Entonces el gobierno hizo toda su responsabilidad para que esas personas vivían mejor. Pero de otro lado, hogar es hogar. Ellos siempre estaban esperando para regresar a sus hogares, para ver cementerios de sus queridos. Entonces fue un tiempo muy doloroso por ellos y para todo el pueblo de Azerbaiyán. Pero al final, después de casi 28 años, hemos logrado liberar esos territorios que ahora, con nueva esperanza, esa gente están esperando cuando antes posible regresar a sus hogares. ¿Cuál es la idea del gobierno? ¿Que esa gente vuelva a sus casas? ¿Cómo se reconstruye un lugar que ha sido devastado completamente? ¿Cómo se reincorpora a toda esa gente a ese lugar? Si es que se reincorpora, ¿o qué destino se aspira a dársele? Digo así, esa gente, toda esa gente que escaparon, dejaron todo ahí. Algunos de ellos llevaron llaves de su casa, que un día van a regresar a abrir sus puertas y vivir ahí. Pero después de la liberación hemos visto que no quedó nada. Ni casas, ni edificios públicos, ni cementerios. Entonces saquearon, destruyeron todo. Y lamentablemente es un desafío grande para construir. Y tenemos un desafío mucho más grave: minas. Hay muchas minas en esas zonas porque está contaminado totalmente esas ciudades. Tenemos que construir ahora nuevas ciudades en más de 200 aldeas desde bajo cero, porque hay que sacar minas, poner construcción, poner infraestructuras y todo eso. Y cuando hemos logrado liberar los territorios, el jefe del Estado hizo una llamada a la comunidad azerbaiyana que escapó de esos territorios, que ellos quieren regresar porque 30 años no es un periodo, decimos, chiquita, es un periodo suficiente para crecer una generación. Y todos esos desplazados
casi 99% explicaron su voluntad para regresar a sus hogares de origen. Entonces, por eso el presidente aprobó planes de construir esas ciudades no solo como normales, sino ciudades modernas, ciudades inteligentes, y hemos llamado a todas las grandes empresas del mundo, desde los países amigos, que ellos puedan asistir o participar en ese proceso de construcción junto con nuestro gobierno. Entonces ahí van a construir ciudades y aldeas inteligentes que van a funcionar con electricidad solar, con hidráulico, etc. Entonces es un proceso y la gente quería regresar y la gente está participando en ese proceso porque ellos van a vivir en su ciudad y desde sus memorias construyen esas casas, edificios públicos, etc. Pero ahora el gobierno está haciendo mucho trabajo en esas zonas liberadas. Mi gobierno ahora ya tiene una presupuesto de $1.3 millones hasta el fin de este año para empezar esa construcción. Ya hemos empezado esa construcción. Puedo decir que durante 8 meses hemos logrado construir el primer aeropuerto en Karabaj, en la ciudad de Füzuli. Durante 8 meses. Es un aeropuerto moderno, internacional, hermoso, que hace poco IATA, esa organización internacional, nos dio el código internacional de ese aeropuerto, que es FSL, que entonces el aeropuerto puede recibir cualquier avión de cualquier parte del mundo. Entonces, no solo esa parte, sino autopistas. Estamos construyendo autopistas casi más de, creo que hasta el fin del año, más de 1.500 kilómetros de autopistas van a construir en toda parte de los territorios liberados. Después hemos inaugurado más de 5 estancias que producen electricidad, renovación de esas estancias que existían durante la época soviética, antes de la guerra. Entonces hay un trabajo enorme y la gente está esperando, tiene mucho más esperanza para regresar a sus hogares de origen. ¿Qué tipo de daño sufrieron las ciudades en el marco de la guerra? Porque yo lo que hubiera esperado es que sean consecuencias de enfrentamientos armados, pero cuando uno ve cómo quedaron los lugares, hay edificios que están prácticamente a 5 centímetros, digamos, con las paredes a 5 centímetros de la construcción, digamos, eso parece que haya sido destruido de otra manera, casi manualmente. ¿Cómo Sí, se ha dado eso? Muy buena observación. Nosotros, cuando hemos visto que quedó ahí, nos tocó mucho, porque la gente dejaron su casa, cerraron sus puertas y pensaban que está ahí su casa, en un día puede regresar. Y esa gente, cuando regresaron ahora, no puede encontrar dónde estaba su casa, porque no existe. Y los observadores, periodistas internacionales, embajadores que viajaron a esos territorios, se llaman esas ciudades como ciudades fantasma, porque una época existía y ahora no hay nada. Y hicieron como sacaron ladrillos uno por uno, manual, porque durante la guerra esa gente escaparon de esos territorios. Edificios, sus casas quedaron enteros, nadie tocó. Y después de 30 años, cuando regresaron, no encontraron nada, porque la guerra no puede destruir todo eso. No, destruye, pero no así, digamos, ¿no? Creo que esa fue como una sorpresa para todos, porque ¿cómo pueden hacer eso?
Y además, por ejemplo, en Hiroshima o Nagasaki, nosotros podemos ver una bomba atómica. Después de explosión quedó una ciudad ruinada, una ciudad fantasma. Pero en esa parte del mundo, en Karabaj, no pasó ninguna bomba atómica, o sea, pasó solo la gente. No puedo decir qué pensaron y cómo hicieron saquear todas esas cosas, ladrillo por ladrillo. Claro. Entonces, es otra vez, dicen que uno se dice, es mi casa, no puede como tratar de su casa, de su terreno así. Esa otra vez muestra que no era su casa. Me has contado que la gente que está volviendo, que vivía ahí, que está volviendo a conocer, a ver qué quedó del lugar donde vivía, a veces no se puede ni siquiera ni ubicar de lo destrozado que está todo. Así es, porque uno como ubica, por ejemplo, hay un edificio del teatro, yo vivo 2 cuadros después del teatro. Ahora no hay casa, tampoco hay teatro para ubicarse, no hay calles porque pasó 30 años y en ese territorio no vivía gente. Tenían solo algunas barracas de soldados. No era poblado durante 30 años, era solo saqueado durante esos años. Entonces es la verdad, porque cuando nosotros contamos, dicen sí, puede ser, pero cuando los periodistas, embajadores, extranjeros que viajan ahí, ven con sus ojos qué pasó en esos territorios y agarran su cabeza, porque cómo un vecino puede tratar así tan mal a la propiedad de otro vecino. ¿Qué perfil tenían las ciudades que estaban ahí, no solamente en términos productivos, sino también poblacionales? ¿Qué densidad tenían? ¿Eran ciudades grandes, eran pueblos? Sí, yo digo así, ahí tenemos 9 ciudades grandes que su población casi más de 50.000 personas. Si vamos a ver como grandeza del distrito, esa casi llegaba hasta el 80.000 y mucho más. Depende de cualquier parte o cuáles ciudades hay. Por ejemplo, Ciudad Agdam, que era uno de los bellas ciudades de Karabaj. Agdam tenía mucha producción, tenía sus teatros, tenía sus edificios lindas. Fue una ciudad de inspiración de esa zona, pero ahora quedó como una ciudad fantasma. ¿Qué proyección hacen con respecto al desminado? Porque entiendo que hay zonas completamente llenas de minas que no se pueden ni siquiera pisar. ¿Cuándo creen que van a terminar con todo ese trabajo? Es un desafío enorme para nosotros porque minas es un peligro. Los militares se llaman minas soldados que están esperando a su enemigo. Entonces, cuando hemos logrado firmar esa declaración trilateral con el presidente de Azerbaiyán, presidente de Rusia y primer ministro de Armenia, el 10 de noviembre, ahí dicen tiene que sacar todas sus tropas, entonces miramos hacia el futuro para construir el paz. Lamentablemente todavía Armenia niega dar a nosotros mapas de esos territorios minados, donde están minas. Eso complica. Nosotros tuvimos unos mapas, pero lamentablemente la certeza o correcta de esos mapas casi 25% y nada más. Y hay enorme parte del territorio minada. Y la gente quieren ver al menos cementerios y cuando vayan ahí agarran minas en el cementerio. ¿Quién puede poner minas en el cementerio? Porque es el lugares que los azerbaiyanos quieren visitar primero, de esos seres queridos que están internados ahí. Entonces, es uno. Y además es un proceso muy largo, muy costoso, que puede durar hasta 10 años, pero estamos haciendo mucha fuerza que sacar esa mina más rápido posible, que construir, que esa gente pueda
regresar a sus hogares, porque ahora saben que está liberado ese territorio, su casa, y quieren regresar. Y por eso es un desafío enorme y estamos trabajando muy duro para hacer ese trabajo. Sé que hubo varios casos de accidentes, ¿no? A raíz de eso. Sí, se quedó y sus colegas hace unos meses agarraron minas cuando querían grabar un programa ahí. Eran dos periodistas de canal oficial de Azerbaiyán. Hay vídeos cómo agarran minas ahí. Entonces es una tragedia. Hasta hoy nosotros tenemos más de 30 personas que perdieron su vida por minas y más de 140 que tuvieron graves daños de su salud. Entonces es un desafío y además no es algo humanista y nosotros estamos esperando de sacar toda esa mina más rápido posible. ¿Qué rol cumplen los países que de alguna manera giraron en torno al conflicto? Bueno, vos citabas el caso de Rusia respecto a estos temas, ¿no? Porque nos acabas de decir que recién fue en noviembre del año pasado, ¿no? Que les pidieron que saquen las minas y todavía o que den los mapas de las minas y no lo han hecho todavía. ¿No hay presión internacional respecto a eso? Lamentablemente no hay. Si tuvimos presión internacional durante 30 años, podríamos resolver ese conflicto sin guerra. Lamentablemente, durante 30 años estamos hablando que nuestro territorio es abajo de ocupación. Hay 4 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Claramente, simple dice que hay que retirar sus tropas de esos territorios ocupados. Pero no tuvimos una presión internacional a Armenia. Y eso jugó, por ejemplo, últimos 2 años, hasta la guerra. Autoridades en Armenia empezaron a hablar con otro idioma, diciendo vamos a tener otras guerras, nuevos territorios. Karabaj es Armenia, entonces eso significa que no vamos a negociar y no vamos a dejar esos territorios. Y al final hemos logrado de resolver ese conflicto que duró 30 años por medios del militar político, porque hemos logrado recuperar 4 distritos, ciudades durante la guerra y después hemos firmado declaración y en la declaración armenio tuvo responsabilidad sacar sus tropas de otros territorios de Azerbaiyán. Y ahí viven una comunidad armenia, casi 20-25 mil armenios, que ellos pidieron seguridad, que por eso por periodo temporario llegaron fuerzas militares de Rusia de paz para mantener el paz ahí, que ellos se sienten seguros hasta que van a integrarse a la comunidad azerbaiyana. ¿Cuál es la relación actual entre los dos gobiernos de Armenia y Azerbaiyán? ¿Hay relación o está quebrada? No hay relación porque no tenemos relaciones diplomáticas con Armenia, pero voy a hablar sobre esa declaración trilateral. Nosotros tenemos acuerdos que vamos a abrir comunicaciones entre los países. Entonces nosotros queremos tener abierto ese corredor Zangezur que conecta a parte grande de Azerbaiyán con Nakhchivan por Armenia, esos 40 kilómetros. ¿Eso ya está confirmado? Pero hay trabajo, porque crearon un grupo a nivel del viceprimer ministros de Rusia, Azerbaiyán y Armenia, que ellos están negociando para resolver la inauguración de ese corredor que va a conectar parte de Azerbaiyán con Nakhchivan, que el territorio de Azerbaiyán se quedó separado, y usar esa ruta que tendremos por parte de Armenia para salir, tener relación o una comunicación directa con Rusia, con Irán. Entonces, no solo nosotros vamos a aprovechar de esa comunicación, sino Armenia
mucho más, porque hemos vivido 30 años una vida, ahora podemos decir Azerbaiyán es un país desarrollado, sí o con Armenia vamos a hacerlo, pero en ese sentido, si queremos desarrollar toda la región, necesitamos tener un paz duradero en la región. Por eso, número uno, tenemos que firmar acuerdos de paz, reconocer soberanía y territorial integridad de cada país, respetar al territorial integridad y soberanía de cada país. Después, hacer delimitación de las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán. Y después, abrir todas las comunicaciones. Y ahí vamos a tener una región aún más desarrollada. Todo está en la agenda de ese grupo de primer vicepresidentes. Y además, mi jefe del Estado, el presidente Aliyev, recién declaró otra vez que estamos listos a negociar acuerdo de paz con Armenia y queremos dar vuelta a esa página de la historia con el conflicto. Para nosotros el conflicto se quedó en el pasado y hemos logrado de liberar nuestros territorios y queremos mirar hacia el futuro para desarrollar toda la región. Generalmente suele suceder que cuando hay conflictos armados, los conflictos terminan obviamente con una de las partes que termina teniendo la razón y otra que no, pero además hay una especie de reparo por parte del país que en retirada, me refiero a un reparo económico. En el caso no hubo nada de ese estilo, ¿no? No es que Azerbaiyán reclama, sobre todo viendo los daños ocasionados, a Armenia algún tipo de indemnización o de reparo posguerra. Nosotros estamos evaluando, casi van a acabar de terminar, los daños que tuvimos durante ese periodo de ocupación. Hay daños varios. Uno, daño económico, que nosotros, por ejemplo, destruyeron casas, edificios públicos, etcétera, etcétera. Están calculando esos daños por explotación ilegal de recursos de Azerbaiyán. Hay minas de oro, hay otros recursos. Por ejemplo, llevaron mucha, en ese periodo, oro, agua, pusieron producir maderas, cortaron árboles, casi 60.000 kilómetros de parte que está ahí, como eran selvas, ahora casi 60% no existe. Entonces es también un daño a base de explotación ilegal, están calculando, y otro es daño al medio ambiente, porque contaminaron nuestros ríos, contaminaron los territorios que pusieron, por ejemplo, llevaron algunas fábricas o plantas de industria y usaron esos territorios para como enterrar las cosas. Y después selvas, fauna, porque cortaron muchos árboles, quemaron árboles. Después herencia cultural de Azerbaiyán, destruyeron iglesias, mezquitas, catedrales que estaban en esos museos, estaban en esos territorios y saquearon y robaron todo eso, porque hay un museo muy antiguo, tenía, por ejemplo, herramientas como hacer pan en siglo VI, VI. En Agdam tenemos un museo del pan, segundo museo del mundo, después de que está en Alemania. Ahora ese museo quedó con solo una pared. Entonces, todo eso están calculando y nosotros en futuro vamos a reclamar no solo a armenios, sino a las empresas internacionales que hicieron trabajos ahí, por ejemplo, inversiones ilegales, trabajos que hicieron con medio ambiente. Tenemos ahí un CABE más antiguo de la humanidad que hicieron algunos trabajos ahí, las empresas extranjeras ilegalmente,
Y entonces hay muchos elementos, pero sí, por supuesto, vamos a reclamar. Hay un daño que se generó, que bueno, vos hiciste mención recientemente, que es sobre los centros religiosos, puntualmente sobre las mezquitas. Me ha tocado ver imágenes que realmente son muy fuertes respecto al ultraje que se cometió, en algunos casos usándolas para almacenar cosas, incluso animales. ¿Qué visión y qué se sabe de esto? A mí me tocó ver solamente una o dos fotos que me parecieron muy fuertes. Usted puede ver en redes sociales que cuando nuestros soldados entraron a sus ciudades natales, que escaparon cuando tenían 6, 8 años, y ellos saben dónde estaba mezquita, dónde estaba iglesia, etc. Y cuando ellos encontraron esta mezquita que casi existe ahí, porque existe solo algunas paredes sin techo, y dentro encontraron animales, porque se usaron como establo para animales, las mezquitas. Y no animales se usaron como establos de cerdos. Para nuestra religión es un insulto directo. Porque hicieron ese insultar a los sentimientos de los azerbaiyanos. Y cuando entraron, no buscaron edificios, porque ya la primera impresión fue que no van a buscar, porque no van a encontrar. Si uno no puede encontrar su casa, tampoco puede encontrar mezquita, algo así. Y hay muchas mezquitas. Nosotros tuvimos en esos territorios 66 mezquitas. Se quedó solo uno, que usted vio. Ajá. Y esa fue intencionalmente tener ahí. ¿Por qué? Porque en esa zona... Perdón, ¿qué ciudad era? Agdam. Agdam. La mezquita en Agdam. Estaba en una condición muy mal, dentro tenían animales, pero usaron como un torre de vigilancia para ver alrededor. Y saben que los azerbaiyanos nunca van a disparar a mezquitas, entonces usaron como su punto de observación. No solo mezquitas, sino iglesias, porque en esos territorios nosotros tuvimos iglesias de la época antigua. Por ejemplo, en el territorio de Azerbaiyán viven cristianos albaneses, ahora son udines, que ellos tenían una herencia en esos territorios antiguos, porque hay catedrales, hay iglesias de albaneses, hay monasterios de ellos. Tampoco sobrevivió alguno de ellos. Cuando mi jefe del Estado entró a una iglesia para ver en qué estado estaba, usaron como el lugar para poner basuras, etc. Y él refirió qué hicieron con nuestras iglesias, porque es la herencia cultural de Azerbaiyán. Somos país musulmanos, pero es nuestra herencia cultural, porque en el territorio de Azerbaiyán, que es un país multicultural, es un país de convivencia, ustedes viajaron, pueden ver que tenemos mezquitas, sinagogas, iglesias ortodoxas católicas, templos, que está bajo de protección de mi Estado. Y mi Estado es el único Estado en el mundo que financia restauración, reconstrucción, mantenimiento de esos lugares de creencias del pueblo, porque encontramos iglesias así. Iglesia ortodoxa rusa también tenía casi 100 años, quedaba en una situación muy desagradable. Entonces, no algo que nosotros reclamamos porque parte de mezquitas, sino todo el parte. El teatro es algo común, tampoco sobrevivió. Esa es la situación que hoy podemos ver, pero vamos a reconstruir, vamos a reparar, y la gente puede ir y orar en estos lugares. Me parece que en algún momento, no sé si lo ha habido, alguna especie de duro cuestionamiento me refiero a la comunidad internacional, también del mundo musulmán respecto a todo eso que se ha cometido, ¿no? Porque
algunas cosas han sido realmente muy graves. Y sin embargo me parece que parte del mundo todavía no digirió lo que pasó, ¿no? Sí, es así porque hay una muy fuerte desinformación de la comunidad de la diáspora armenia en varios países que están haciendo su trabajo y además le ayudan a algunos lobbies también porque Azerbaiyán es un país independiente, no pertenece a ningún otro país, tiene su futuro, decide cómo llegar adelante. Entonces, para presionar es una manera de reclamar, es una manera de acusar de esas cosas. Pero cuando nosotros hemos mostrado a todo el mundo que quedó ahí y cómo quedó ahí, y nadie quiere escuchar esa parte de la historia. Están buscando otra parte de la historia que no existía. Entonces ahora están en un proceso de digerir todo ese resultado del conflicto. Bueno, muchas gracias, embajador. No, muchas gracias por esa entrevista.